Estamos viviendo para los cristianos uno de los tiempos más importantes de todo el año, el tiempo de la Pascua, donde celebramos la resurrección de Cristo. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Celebrar la resurrección de Cristo es celebrar que todo lo que Jesús dijo tenía razón, tenía sentido y más aún que lo hacía desde su divinidad. Y por eso quiero compartir con ustedes la reflexión de ese tercer domingo del tiempo de Pascua que nos trae un texto bellísimo que conocemos como los caminantes de Maús. Voy a tratar de irlo leyendo y explicando algunos asuntos y sobre todo pues tratar de que esta palabra toque hoy nuestra vida y que tenga un sentido y una razón de ser para nosotros. El texto inicia, es del capítulo 24, inicia en el versículo 13 del Evangelio de Lucas. A propósito, Lucas, recuerden que Lucas escribe o se dirige su evangelización hacia los griegos. Los griegos fueron grandes amantes del arte, especialmente de las artes escénicas, y por eso muchos de los textos de Lucas podríamos perfectamente trasladarlos al teatro o incluso al cine, como evidentemente ha ocurrido. Entonces vamos al texto de hoy, el camino de Maús. Aquel mismo día iban dos de camino de una aldea llamada Emaús. Nos podemos preguntar, aquel mismo día, ¿qué día? ¿A qué se está refiriendo el evangelista? Ya nos ha hablado en el capítulo 24, versículo 1, sobre la resurrección de Jesús, y resulta que es el primer día de la semana. Aquí encontramos un primer detalle muy interesante. Para los cristianos, la resurrección es una nueva creación. A partir de la resurrección de Cristo, estamos contemplando una nueva creación. Así como en el Génesis hubo un primer día, también hay un primer día para los cristianos a partir de la resurrección. Y por eso los cristianos celebramos no el sábado. De hecho, hay otros textos que van a decir pasado el sábado, y a partir de ahora vamos al domingo. Por eso los cristianos guardamos el domingo y no el sábado. A propósito de eso, hay una encíclica muy interesante llamada Dies Domini que habla al respecto. Vamos a continuar. Iban comentando lo sucedido mientras conversaban y discutían. Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Aquí hay un detalle muy interesante, y es que por supuesto Lucas, que es el que está escribiendo, sabe quién es esa persona, pero dice el texto, ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mis queridos amigos? Pues hombre, cuando vemos un mundo como el que estamos, donde hay tambores de guerra, donde hay tanta injusticia, donde hay hambruna, donde hay corrupción, yo creo que nos podemos identificar perfectamente con esos discípulos. Vamos a veces cabizbajos por el mundo, tristes, como fracasados y sobre todo incapacitados para reconocer la presencia de Jesús en medio de nosotros, que camina a nuestro lado. Y aquel desconocido pues se les acerca. Entonces hay un punto interesante: cuando el Señor nos ve tan perdidos, Él se nos acerca, Él tiene como la iniciativa y pregunta de qué vienen hablando por el camino. Y aquí me voy a detener también a decirles, miren, a veces mucha gente me ha dicho, pero Bernardo, ¿para qué uno hacer oración? ¿Para que yo tengo que contarle a Dios mis problemas y Él ya lo sabe? Bueno, realmente eso es un misterio, pero lo que les puedo decir es que definitivamente la oración es terapéutica. Cuando uno logra entrar en esa dinámica de la oración y le cuenta al Señor sus cuitas, sus dolores, sus tristezas, sus angustias, ahí ocurre el milagro. Empezamos a sentir esa transformación, empezamos a sentir cómo no los problemas desaparecen, pero sabemos que alguien carga con nosotros esos problemas. Y ellos entonces se sueltan y primero se sorprenden, como que no lo sabe, y luego se sueltan a contar. Sí, hablan de ese Jesús Nazareno, que era un profeta, que nos había llenado de ilusiones, de esperanzas, pero vea, lo crucificaron. Y luego empiezan a contar, pero bueno, resulta que ocurrió algo extraño. Unas mujeres, entonces miren, es un cuento como de mujeres, van al sepulcro muy temprano y encuentran la tumba vacía. Aquí hay otro detalle muy interesante del texto y en general de las narraciones sobre la resurrección de Jesús. Nosotros estamos acostumbrados a lo grandilocuente, a las cosas descriptivas, ¿cierto? A Hollywood. Pero resulta que a veces frente a los misterios es mejor. Por ahí hay una teología que se llama la teología como de la negativa, que dice algo así como que de Dios es más lo que podemos negar que lo que podemos afirmar. Entonces va como en esa línea, y es porque el acontecimiento más grande de todos los tiempos, que es la resurrección de Jesús, la mayor descripción que encontramos sobre ella es que hay una tumba vacía. Ahí está basada nuestra fe. Eso tiene un propósito, como les digo, es eso. O sea, algo tan extraordinario, no tenemos palabras humanas para describirlo. Simplemente hay una tumba vacía. Quedémonos con eso. Y ellos entonces
hablan de ese testimonio de los apóstoles, pero ellos no lo creen. Es decir, tanto no lo creen que van fracasados, es decir, van de regreso, van como a descansar porque están cansados de todo ese, de toda esa actividad que se vio con Jesús, van derrotados, mejor dicho. Y entonces ahí ocurre lo interesante. Vuelve Lucas a decir, Jesús les dice, recuerden que ellos no saben quién es Jesús, pero hay una afirmación que Jesús ya la ha dicho en otro momento en los evangelios, dice, qué necios y torpes para creer cuánto dijeran los profetas. Miren, recuerden que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Ya habían escuchado tal vez esto, pero es importante recordarlo, y es que si quisiera una palabra para resumir todo el Antiguo Testamento, utilizaríamos la palabra promesa. Y si quisiéramos una palabra para resumir el Nuevo Testamento, utilizaremos la palabra cumplimiento. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas. Y entonces él empieza a explicar las escrituras. Hay una coincidencia entre esas promesas y ese cumplimiento. Eso es maravilloso. Hay una coincidencia, por eso, entre el crucificado y el resucitado, que más adelante hablaremos un poquito de eso. Y ocurre entonces que ya se está atardeciendo, como en este momento está oscureciendo, y aquel desconocido hace el ademán de continuar, pero ellos lo invitan y le dicen, quédate con nosotros, que está oscureciendo, que está atardeciendo. Yo creo que es una de las oraciones más profundas que encontramos en la Biblia, y es porque en la oscuridad, cuando sintamos que la vida se está oscureciendo, es ahí donde tenemos que decirle al Señor que se quede con nosotros. Lamentablemente, a veces cuando las cosas no van bien, lo primero que hacemos muchas veces, en ocasiones, es alejarnos de la fe, alejarnos de Dios. Y es justamente ahí donde nos tenemos que quedar o permitir que el Señor se quede con nosotros. Más aún, invitar a Jesús a que venga a estar con nosotros. Y ocurre entonces una cosa maravillosa, como era el invitado, era la tradición, y el invitado era el que se sentaba a la mesa, daba las gracias y entregaba y partía el pan. Efectivamente, aquel desconocido toma el pan, da gracias y hace una alusión directa a la última cena y da gracias, después de dar gracias, parte el pan. Y ahí es donde se les abren los ojos. Y es algo para decirles, mis queridos amigos, y es que de alguna manera la fe hay que vivirla en comunidad. Recuerden el tema de Tomás. Tomás no alcanza a ver o no cree en el resucitado y dice su famosa frase, hasta que no meta mis dedos en sus manos, en sus llagas, no creeré. Y es porque para poder tener la experiencia del resucitado hay que vivirlo en comunidad. Entonces, mis queridos amigos, yo sé que a veces es difícil, pero no perdamos la importancia de la Eucaristía. Es la Eucaristía el lugar perfecto para vivir la fe. Hay que ir a la Eucaristía porque es ahí, aquí hay una alusión, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Esa es la gran promesa de Jesús. Entonces, solamente hasta que ellos se sientan en comunidad a orar, solamente ahí se les abren los ojos. Y entonces, ocurre entonces que se levantan al instante. La fe no espera, la fe no da espera. Cuando uno ha experimentado el resucitado, inmediatamente tenemos que ponernos de pie. De hecho, resurrección significa ponerse de pie. Y la idea es que ellos tienen esa experiencia de resurrección y con todo lo que significa. Yo quiero invitarte a ti que me estás escuchando y que te preguntes, bueno, ¿cuál es mi experiencia de muerte, de la cual no he sido capaz de levantarme, de resucitarme, de pararme? Hoy es el momento de hacerlo, pero no hacerlo solos, hacerlo con la fuerza del Señor. Y esto no es una metáfora, es de verdad. Y vivir en resurrección es vivir en el perdón, es vivir en el amor, en el servicio. Muchas veces tenemos experiencias de muerte porque estamos anquilosados, estamos aburridos, estamos tristes, sin un sentido, sin un propósito. Y aquí viene la afirmación que es muy poderosa. Cuando se van a Jerusalén, se encuentran con los 11 y los demás compañeros que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo acaecido por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Entonces vuelve el tema de la Eucaristía. Entonces ya estás un poquito tarde, pues si tienes oportunidad de ir todavía a la Eucaristía, te invito para que vayas y partas el pan y tengas esta experiencia de resurrección. Por eso terminamos simplemente con una breve oración. Digámosle, Señor Jesús,
Te damos gracias por seguir caminando con nosotros. Te damos gracias por seguir partiendo para nosotros el pan. Danos la gracia de reconocerte. A todos les deseo un feliz domingo en el Señor.